Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más, una semana más a Cripto Negocios. Bienvenidos al programa Cripto de referencia a la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Seguimos con Bitcoin por encima de los $26.000, caídas en las últimas 24 horas y noticias muy importantes. Por ejemplo, tenemos noticias en las últimas horas que alertan sobre las CBDCs. Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, dice que están yendo en la dirección equivocada y que es una especie de puerta de entrada para los bancos centrales. Unos bancos centrales encabezados por Christine Lagarde, en este caso, el Banco Central Europeo, que hablan de que no quieren destruir el efectivo, no quieren tampoco el anonimato total y que no son nada parecido a Gran Hermano. Enseguida les vamos a contar esto con más detalle, pero también tenemos que contarles que MicroStrategy, una de las mayores ballenas de Bitcoin, sigue acumulando Bitcoins. En este caso ha comprado 5.445 Bitcoins más, añadiendo, pues como decía, más cantidad, más Bitcoin a sus reservas para un total de 158.245 Bitcoins. Una auténtica barbaridad a pesar de las caídas, a pesar de este mercado bajista que parece que no va a terminar nunca. Michael Saylor y su empresa MicroStrategy sigue comprando, sigue acumulando, pero como les decía, tenemos el foco puesto en estas CBDCs, en los bancos centrales, con Christine Lagarde, que ha comparecido hace apenas unas horas y que ha dejado cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice que faltan 2 años para que de alguna forma se lance el euro digital y además ha hecho hincapié en que están buscando abordar los temas de privacidad que surgen de estas CBDCs, de estas monedas digitales de los bancos centrales. Ha asegurado que no va a ser hasta finales de octubre cuando el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decida si van a poder seguir adelante con más pruebas pilotos de este proyecto. Además ha dicho que probablemente les llevará otros 2 años al menos antes de que tengan la última palabra y además ha hablado de una de las cuestiones más polémicas en torno a estas monedas digitales de los bancos centrales. Es sin duda la privacidad y vamos a escucharla porque dice que no va a tener nada que ver con Gran Hermano. Además de la protección de los datos personales, por supuesto, no un anonimato, pero sí los datos personales. Y si se consiguen evitar todas estas teorías de la conspiración que a su vez están surgiendo como si hubiera un gran hermano que va a controlar quién, cómo y cuándo compra cosas, bueno, pues entonces se conseguirá que sea un éxito. Así lo veo yo. Ahí tenemos a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que dice que el éxito de las CBDCs se va a basar en echar por tierra todas estas teorías conspiranoicas, según ella, que, bueno, por lo menos si nos fijamos en China, desde luego no tiene mucho de conspiranoico, ya lo están haciendo con el yuan digital y el Banco Central Europeo también, aunque no le gusta a Christine Lagarde, deja muchas dudas sobre la privacidad y, como ella misma decía, sobre cuándo, cómo y quién, pues van a saber, ¿no? Quién, cuándo y cómo compra cada cosa o hace cualquier pago y bueno, ya dice que no quieren destruir el efectivo, que no tiene nada que ver con eso, pero también está diciendo que no quiere el anonimato, precisamente una de las principales características de las criptomonedas o por lo menos de alguna de ellas. Hay que decir que también Fabio Panetta ya ha prometido anteriormente que no se va a emitir ninguna decisión hasta que los legisladores y los gobiernos miembros del bloque acuerden una legislación para establecer las medidas de privacidad de las CBDCs. Es una de las cuestiones que más preocupan, pero Christine Lagarde intenta disipar todas estas dudas a pesar de que nosotros quisimos plantear una pregunta de este tipo hace apenas unas semanas y el Banco Central Europeo no quiso responderlo, pero bueno, de momento vemos que intentan poco a poco aclararlo, pero eso sí, dice que hasta dentro de 2 años no se va a poder lanzar esta CBDC, en este caso este euro digital. Pendientes de todas estas cuestiones, de todas las noticias, pero antes repasamos cómo está el mercado cripto. Vamos con nuestro top 10. Pendientes del mercado cripto que viene con caídas en la última semana y también en las últimas 24 horas. Empezamos, como siempre, por Bitcoin, por la más importante, que se deja un 3,75% en los últimos 7 días, también con caídas en las últimas 24 horas, a pesar de las compras de Michael Saylor, el activo, la principal criptomoneda, viene dejándose un 1,09% hasta los $26.289. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que también cae en los últimos 7 días, ojo porque hay muchas noticias en torno a Ethereum, también en torno a su fundador Vitalik Buterin, pero de momento viene con caídas, como os decía, del 3,95% en los últimos 7 días, pero subiendo ligeramente en las últimas 24 horas, un 0,13% arriba hasta los $1.592, intentando recuperar en este caso el nivel clave de los $1.600. En cuarto lugar tenemos a BNB, que también cae en la última semana, un 4,53% en las últimas 24 horas, se deja en torno a medio punto porcentual, un 0,47% hasta los 200
$9. En quinto lugar tenemos a XRP, que es de las que menos cae en la última semana, se deja un 0,97%, pero cae con más fuerza en las últimas 24 horas, un 1,93% hasta los 49 centavos. Séptimo lugar para Dogecoin, también en negativo en los últimos 7 días, se deja un 2,26% en las últimas 24 horas, también con caídas del 0,74% hasta los 6 centavos. Octavo lugar para Cardano, que también cae en la última semana, en su caso un 3,72%, pero empieza a remontar un poquito en las últimas 24 horas, un 0,11% arriba hasta los 24 centavos. En noveno lugar tenemos a Solana, que también viene en negativo en la última semana, se deja un 1,77%, pero también empieza a remontar en las últimas 24 horas algo más de medio punto porcentual, un 0,52% arriba hasta los $19,64. En décimo lugar vemos a Tron, es de las que menos cae en la última semana, se deja un 0,36% y además remonta en las últimas 24 horas algo más de 2 décimas, un 0,21% arriba hasta los 8 centavos. Y cerramos el top 10 echando un ojo a Toncoin, es una de las que más venía subiendo en las últimas semanas, en torno al 30 al 40%, pero empieza a corregir, ya se deja un 11,64% en los últimos 7 días, también cayendo en las últimas 24 horas un 1,73% hasta los $2,18. Así está el mercado cripto en estos momentos, bañado de rojo, caídas en la última semana, también en las últimas 24 horas y además, como siempre, con muchas noticias, con muchas últimas horas que empezamos a repasar ya con nuestras Crypto News. Muchas últimas horas, muchas últimas noticias que en este caso, desde entrar a repasar todo lo que acontece en el mercado cripto, nos llevan hasta Rusia. Han anunciado que van a aliviar la prohibición de exportar combustible y nos lo va a explicar mejor que nadie nuestra compañera Marta Vilar. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Pues efectivamente es una de las noticias de la última hora. Rusia, ya saben que la semana pasada volvió a poner más tensión al mercado petrolero diciendo que iba a prohibir la exportación de sus combustibles. Bueno, pues ahora parece que alivia esa prohibición y exime a algunos destilados de esa prohibición. Por lo tanto, va a haber algunos que todavía se van a poder exportar. Nos referimos, por ejemplo, al combustible búnker, al gasóleo, a los destilados medios de una prohibición, bueno, ya saben, temporal de exportación que se impuso la semana pasada. Rusia además es uno de los principales proveedores de diésel y productores también de petróleo del mundo. La semana pasada dijo que tenía que realizar esta prohibición para estabilizar su mercado interno y este decreto actualizado ahora permite al operador estatal de oleoductos Transneft aceptar cargamentos de combustible para la exportación siempre que los permisos de transporte para esa exportación se hayan concedido antes de la prohibición. Según las restricciones iniciales, esa exención también se limitaba al combustible transportado por los ferrocarriles rusos. Así que algo de alivio para esa exportación a los combustibles, que bueno, pues sigue siendo una prohibición importante, pero ya no total. Marta, que no va a tener en este caso la siguiente protagonista, también nos lleva a Rusia. Estamos hablando de la CryptoQueen rusa, se llama Bitmama y habría sido arrestada en Moscú por fraude. Según las últimas informaciones, la policía rusa ha arrestado a una empresaria e influencer más bien conocida como Bitmama, conocida como la reina de las criptomonedas, por cargos de fraude. Según los medios rusos, en este caso Valeria Bitmama Fedyakina, fue detenida por la policía el 15 de septiembre después de que un conocido presentara una denuncia por fraude. Este anónimo afirmó que Fedyakina le había engañado para que entregara casi 70 millones de dólares. Según las informaciones, la policía cree que las otras personas también invirtieron su dinero con Fedyakina y además sospechaban que en realidad ella lo que estaba haciendo era operar una pirámide financiera, un Ponzi. Cuando las acusaciones salieron a la luz, informaron los medios de comunicación que Fedyakina supuestamente intentó escapar con los fondos de sus inversores. De momento, los medios describieron su desaparición como repentina y que ocurrió cerca de una semana antes de su arresto. Pasamos en este caso de Rusia a hablar, como os decía antes, de una de las mayores ballenas de Bitcoin, Michael Saylor, MicroStrategy, que sigue comprando Bitcoin. Suma otros 5.445 adicionales a sus reservas. Y es que sigue haciendo esfuerzos por acumular Bitcoin. Su empresa, la compañía de software empresarial MicroStrategy, que ha revelado hace apenas unas horas una compra adicional de 5.445 Bitcoins por aproximadamente 147 millones de dólares. Como en ocasiones anteriores, el presidente Michael Saylor acudió a las redes sociales para informar sobre esta adquisición que se realizó entre el 1 de agosto y el 24 de septiembre. Este último movimiento eleva las tenencias de Bitcoins de MicroStrategy a cerca de 158.245, un valor aproximado de 4.100 millones de dólares según el precio actual de Bitcoin, que está, como les decíamos antes, cerca de los 26.000 dólares. La compañía adquirió
estos bitcoins a un coste total de alrededor de 4.680 millones de dólares, con un precio de compra promedio de 29.582 por cada moneda. MicroStrategy sigue acumulando, y esto ya directamente es puerta grande o enfermería, a pesar de las caídas, a pesar de este bear market. En este caso Michael Saylor sigue apostando por Bitcoin. Vamos a pasar de Bitcoin a Ethereum, a hablar de su fundador, de Vitalik Buterin, que advierte de que las CBDCs van en la dirección equivocada. Dice que las monedas digitales de los bancos centrales no se están desarrollando de la manera que alguna vez se había esperado. En una entrevista con la CNBC, Buterin dice que una vez más se mostró optimista acerca de las CBDCs, pero ahora cree que se ha convertido en la mayoría en fronteras del sistema bancario tradicional. Además, según Buterin, las CBDCs probablemente no van a ser nunca activos digitales privados. En cambio, dice que van a permitir al gobierno y a las corporaciones monitorizar las transacciones financieras de quienes las utilizan. Y terminamos con uno de los mayores escándalos de la industria cripto, que sigue coleando y que, ojo, va a dar mucho que hablar durante las próximas semanas, y es que Sam Bankman-Fried, el exfundador de FTX, se enfrenta a una pena que, ojo, podría ser menor a los 115 años de prisión. Este hombre, declarado culpable de fraude electrónico y cargos de conspiración, probablemente va a pasar bastante tiempo entre rejas, pero hay muchas posibilidades de que la sentencia sea menor a los 115 años, como les decía, y que no pase toda su vida en prisión. El juicio, que tendrá lugar la semana que viene, a partir del 3 de octubre, va a ser uno de los temas principales a tratar durante la semana que viene, ya no solo por la estafa, ya no solo por todo el dinero que han perdido los inversores en este exchange, sino también por los vínculos con partidos políticos, los vínculos que tienen con el Partido Demócrata. Desde luego que va a dar mucho que hablar y que nosotros vamos a estar pendientes para contarles y para analizar toda la última hora en torno a este juicio y a las consecuencias penales que pueda tener para Sam Bankman-Fried. Nosotros seguimos pendientes de toda la actualidad. Vamos a ir con una breve pausa y enseguida analizamos todo lo que sucede, todo lo que acontece, todo lo que está pasando en el mercado cripto aquí en Negocios Televisión. En Arkia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Ya de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, en una semana marcada por la resaca de los bancos centrales, con Bitcoin, como les decíamos, que está rozando, está a punto de perder otro nivel clave, en este caso el de los $26.000, y llega el momento de analizar todas estas cuestiones y sobre todo de intentar de alguna forma poder explicarles en qué punto del ciclo nos encontramos y qué puede pasar a continuación, si hay también alguna diferencia o en este caso algún parecido con los ciclos anteriores y sobre todo intentar discernir qué puede pasar en los próximos meses, y como todos los lunes vamos a hacerlo de la mano de uno de los mejores analistas. Ya tenemos con nosotros a Carlos Lozano, fundador de Plan BTC. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer tenerte por aquí una semana más. Como decía, una semana de resaca después de muchas decisiones de los bancos centrales, una semana que ha empezado con caídas, y quiero que nos cuentes un poquito, Carlos, en qué punto del ciclo estamos, qué puede pasar a partir de ahora.
Pues mira, es sorprendente la verdad la correlación que tiene Bitcoin con el halving anterior. Y la verdad es que hasta asusta, ¿no? Dices, hostia, a ver si lo van a estar manipulando para luego pegarnos la leche. Pero bueno, fijaos, empezamos por esta gráfica, que lo que nos marca de fondo es el precio de Bitcoin, y en naranja tenemos la cantidad de bloques por minar. Un halving no es cada 4 años, sino cada 210.000 bloques minados. Y en este caso vamos a coger como referencia esta línea de color azul turquesa, que son los 205 días que faltan para el siguiente halving, ¿vale? Lo tenemos aquí, fijaos, y vamos a coger como referencia los procesos anteriores en los cuales han faltado los mismos bloques por minar, ¿vale? Todo este tramito de aquí. Fijaos que normalmente cuando faltan esta cantidad de días para el siguiente halving solemos tener un mercado más bien lateral o incluso lo que sucedió en el ciclo anterior, un mercado más bien lateral bajista. Por lo tanto, a priori, especular con alzas considerables es un poquito complicado, aunque lo vamos a ver mucho más claro en esta otra gráfica, que lo que nos marca es la performance del precio de Bitcoin. De halving a halving, cómo se comporta el activo. Y vamos a quitar también el ciclo del año 2014, porque es que la gran similitud la está teniendo con el ciclo anterior. Fíjate que los máximos en azul de los 20.000, que esto es el ciclo anterior, coincidieron también con los máximos en los 69.000. A partir de aquí inició el mercado bajista. Los mínimos de ciclo, que por aquel entonces eran los 3.400 aproximadamente, estuvieron también muy cerquita de los mínimos de FTX. A partir de aquí empezó el repunte desde la salida de mínimos y esta zona de máximos coincidió también de una manera muy cercana con los máximos de los 31.860, que por el momento pues son los máximos anuales, ¿no? Bien, pues ¿qué podríamos esperar de ahora en adelante, dada esta alta correlación? Fíjate que en el ciclo anterior, a falta de los mismos días para el halving siguiente, ya habíamos visto todo este movimiento de repunte y ahora estábamos en pleno movimiento a la baja en la búsqueda de un nuevo mínimo. Si nosotros entendemos la alta correlación que tiene, que es que fíjate que incluso la caída del 17 de agosto fue en una etapa muy similar a este movimiento de caída, lo que le podría deparar a Bitcoin de ahora en adelante, sobre todo hasta finales del mes de octubre, podría ser algún movimiento de caída que vaya a buscar nuevos mínimos. Y además, si ponemos también el ciclo que hemos quitado anteriormente, fíjate que de aquí al siguiente halving, la zona de mínimos podría estar en torno al mes de noviembre. Principios de noviembre podríamos ver toda esta, bueno, un potencial suelo de todo este movimiento de caída que estamos viendo, solamente por la correlación que tiene con el ciclo anterior, que evidentemente esto hay que cogerlo con pinzas, pero es como mínimo curioso la gran similitud en el comportamiento y yo creo que hay que como mínimo conocerlo. Pendientes, Carlos, de Bitcoin y pendientes también, como siempre, de todas las cuestiones geopolíticas y en este caso un préstamo militar un tanto raro. Te va a llamar la atención, Carlos. Mira, Estados Unidos va a prestar a Polonia 2.000 millones de dólares a bajo interés. José de la Morena, cuéntanos esto cómo es, ¿por qué está haciendo esto? Muy buenas. Bueno, lo que quiere Estados Unidos fundamentalmente es que Polonia modernice su capacidad militar con esos 2.000 millones de dólares, que lo va a hacer a muy bajito interés. En realidad, incluso podrían condonarse parte de los intereses si luego Polonia cumple ciertos esfuerzos. La excusa, según el propio comunicado, es modernizar, cito textualmente, la defensa de Varsovia, la capacidad de defensa de Varsovia. Es un préstamo militar, decía yo, extraño, porque va a proporcionar otros 60 millones de dólares en fondos de subvención que ayuden a reducir a su vez el préstamo. Por eso decía yo que al final lo de los intereses es curioso. Está prestándole a un tipo y a la vez dándole un dinero para que pague los propios intereses, que son esos 60 millones. Y daría a Polonia, de esta forma, pues una de las mejores tasas de préstamo de cara a que pueda pagar el material militar de las que ha dado en la historia, en realidad, Estados Unidos. No suele ofrecer estos préstamos directos. Generalmente lo que hace es financiación militar extranjera, que es, bueno, no es la más costosa. Es verdad que es más barata que un interbancario si luego tienes que ir a financiarla, pero ciertamente no es tan barata ni está casi regalada en cuanto al montante extraordinario. La última vez que se ofreció un préstamo de estos, para que se hagan la idea, fue entre 2016 y 2017. Estados Unidos le prestó dinero a Irak y era por la reconstrucción en la que la propia Estados Unidos se estaba quedando como gestora del tema. Los fondos van a beneficiar a Polonia, va a expandir el ejército, va a desinvertir ahora de algunos equipos y materiales rusos y modernizará el equipo militar sin tener que acudir ni a Rusia ni a ningún tipo de otro estado que saliera de esa unión, de la ya ex Unión Soviética. La idea en realidad con esto tiene dos lecturas claras. Por un lado, efectivamente, que deje de suministrarse de Rusia y de tener el material que ya tenía, y por el otro lado, es un primer préstamo para ver cómo funciona la relación y sobre todo para intentar calmar, bueno,
el desapego que se está empezando a producir en Polonia al respecto del apoyo a Ucrania, en particular a raíz de la crisis del cereal, que culminó con el pasado viernes las declaraciones del presidente de Morawiecki diciendo directamente a Zelensky que no vuelva a insultar a los polacos. Entonces, ante ese clima de tensión, Estados Unidos también, sabiendo que necesita seguir y que seguirá al menos apoyando a Ucrania hasta que lleguen las elecciones y que lo necesita políticamente, está intentando también calmar, rebajar la tensión precisamente con los países del este. Un movimiento un tanto extraño, un tanto sorprendente. Muchas gracias, José, por contarnos esta última hora, pero vamos con más movimientos extraños. En este caso volvemos a dar paso a Carlos, que ya está con nosotros, que nos va a contar que se han movido más de 11.500 bitcoins antiguos que llevan dormidos hasta 5 años. También movimiento sorprendente. Cuéntanos, Carlos, cómo es esto y sobre todo por qué está pasando. Sí, bueno, el por qué solo lo sabrá el que lo ha movido, pero podemos especular. Fíjate que recientemente hemos tenido ese impulso desde que tocamos los 25.000, los perforamos y tuvimos ese impulso hasta los 27.500 más o menos. Y justamente en la parte alta de ese movimiento, el día 19 de septiembre, tuvimos un movimiento en esta gráfica que lo que nos marca es, digamos, cuando una entidad que llevaba tiempo sin mover sus bitcoins, es decir, que estaba dormida, se ha activado, empieza a realizar transacciones dentro de esas billeteras, ¿no? Que imagínate que yo compro, lo meto en el ledger, lo dejo ahí muchos años y de repente, evidentemente teniendo una gran cantidad de bitcoins, porque si no, no se considera entidad, empiezo a moverlos. Bueno, pues el primer síntoma, digamos, que me hizo sospechar fue este pico que vimos el 19 de septiembre, con esta inactividad ajustada por entidad. Y a partir de aquí empiezas a buscar y lo primero que ves es que tuvimos un pico también justamente ese mismo día, no es casualidad, de más de 11.500 bitcoins que se movieron y llevaban más de 5 años dormidos. Pero claro, ahora aquí podemos decir, bueno, a lo mejor solamente se ha movido de una wallet a otra, pero no se ha tomado profit. No, puede ser algún tipo de manipulación, aunque curioso es porque fíjate que cada vez que se tienen movimientos de bitcoins que estaban dormidos más de 5 años, fue por aquí en abril más o menos antes de todo el movimiento bajista hasta los mínimos de junio, también en toda la zona de mínimos después de la quiebra de FTX tuvimos picos en esta gráfica y ahora hemos tenido otro, así que veremos si esto es el inicio de un periodo tendencial. Pero bueno, lo que decíamos, nos vamos a ir al ASOPR. El ASOPR nos marca, ajustado por entidad, cuando ese día en la cadena se tomaron profits o pérdidas. ¿Cómo lo sabemos? Pues cada vez que tenemos un pico de esta línea naranja por encima de la horizontal negra, son recogida de beneficios. Y cada vez que lo tenemos por debajo, es recogida de pérdidas. Digamos que se ejecutan pérdidas. Cuanto más arriba estén los picos, mayores son los beneficios y lo mismo pero a la inversa. ¿Vale? Fíjate que justamente el mismo día que estábamos comentando, el 19 de septiembre, bueno, hace muy poquito, en toda esa zona de máximos, tuvimos un pico en el ASOPR que no lo veíamos desde prácticamente toda la zona de máximos anuales, lo cual nos está diciendo que esa entidad que se despertó, que movió sus bitcoins de más de 5 años que estaban dormidos, realizó ventas en profit. Y si nos vamos a ver qué es lo que pasó ese día, en esta gráfica que nos marca en dos colores, en color rojo tenemos el operador de corto plazo y en color azul el operador de largo plazo. Todo lo que es color oscuro son profits y color clarito son pérdidas. Pero nos vamos a centrar en los porcentajes que vemos en este cuadrito del 19 de septiembre, que nos marca que justamente ese día el 82,5% de todas las transacciones que se llevaron a cabo en la cadena de bloques de Bitcoin tuvieron que ver con una recogida de beneficio del operador de largo plazo, ¿no? Es decir, casa con todo lo que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, podemos decir que se están recogiendo profits cada vez que tenemos impulsos al alza por parte del operador de largo plazo, porque fíjate que también el día 12 de agosto, antes de toda la caída, tuvimos un pico de este color azul oscuro y justamente ese día también el 66% de las transacciones fueron recogidas de beneficios por parte de ese operador. Así que es algo que no es positivo porque ya tenemos una presión bajista de por sí, ¿no? Estamos en un proceso correctivo, ya sabemos cómo está el operador de corto plazo, que ahora hablaremos de él, pero si cada vez que tenemos impulsos considerables, el operador de largo plazo empieza a vender, se empiezan a mover bitcoins que hace más de 5 años estaban dormidos, pues claro, todo esto probablemente acabe limitando las alzas y acabe convirtiendo los movimientos alcistas en frustrados para volver a nuevos movimientos de caída. Así que bueno, estaremos atentos. Atentos también en este caso, Carlos, al techo que está marcando en Chain y sobre todo, lo venimos diciendo durante los últimos días, durante los últimos meses, parece pues que se ha perdido un poco el interés, ya no solo por Bitcoin, sino también por el resto de criptomonedas. Vemos poco volumen y vemos que está entrando poco dinero al mercado. Carlos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Eso es verdad? ¿Es una falta de interés por parte de los inversores? No sé,
falta de atractivo, no hay movimiento en el mercado. ¿Qué está sucediendo? Sí, la verdad es que, a ver, yo al final lo extrapolo todo a la liquidez. No tiene nada que ver el mercado actual con lo que vivimos en el 2021. Cuando los bancos centrales están retirando liquidez del sistema, pues es un panorama totalmente diferente, ¿no? Cuando todo sube, todo se multiplica, ahí hay mucho interés. Y esta gráfica lo que nos marca es que a pesar de las caídas que hemos visto estos últimos días, no está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema. Lo que tenemos en color azul es el supply del operador de largo plazo, del holder, y lo que tenemos en naranja es el supply que pertenece al operador de corto plazo, que es todo aquel que ha comprado Bitcoin desde hace 155 días hasta el momento actual. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un repunte importante en el supply del operador de corto plazo, el delta, que es esta línea de color rojo, tiene un repunte, porque nos está indicando que ese supply aumenta por la entrada de nuevo capital. Bueno, pues es muy interesante porque este tipo de repuntes, de hecho yo diría que esta es una de las gráficas que a mí me gusta hacerle seguimiento, ¿no? Porque al final tú puedes estar retrocediendo, pero cuando ves que está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema, puedes empezar a especular con que estamos quizá en una zona de mínimos relativos a partir de la cual ver algún tipo de rebote. Como vimos, por ejemplo, con este movimiento de repunte del delta en la zona de mínimos de junio, también en los mínimos de FTX. Fíjate que con esta caída de la crisis bancaria también vimos el delta al alza, al igual que también los mínimos de los 25.000. El activo sigue retrocediendo, está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema, el periodo tendencial puede continuar. Sin embargo, después de las caídas que hemos visto estos últimos días, estas últimas semanas, vemos como no está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema. Por lo tanto, es altamente probable que el activo siga con su proceso a la baja, con sus ondas al alza y a la baja, pero con vistas a ver nuevos mínimos probablemente, por lo que hemos visto a principios del mes de octubre. Bueno, y fíjate que antes hemos hablado de un potencial techo. Esto justamente lo comentábamos el lunes pasado, que sería el 2021. Lo estábamos comentando, que estábamos en una zona de techo de datos en cadena, porque esta gráfica lo que nos recoge es todo el supply que pertenece al operador de corto plazo, cuánto está en profit, cuánto está en pérdidas, y si vemos, por ejemplo, esta línea el naranja testeando la horizontal negra, nos dice que está en una zona de break-even, ¿no? Y normalmente esas zonas de break-even, fíjate, que suelen ser zonas de techo, zonas de techo, zonas de techo, zonas de techo. Y cuando se rompen, suelen ser zonas de suelo, ¿no? Bueno, pues el lunes pasado estábamos testeando este techo por datos en cadena y ya se ha confirmado, claro, ya estamos alejados de esa zona de los 27.500, que fue el máximo del movimiento. Y por el momento, pues lo más normal sería continuar con el proceso bajista hasta que rompamos con contundencia esta línea horizontal negra. Y luego también para saber cuánto más podemos caer, o cuándo puede ser ese punto de máximo dolor para este operador, que normalmente suele casar también con una zona de mínimos relativos, tenemos esta gráfica que nos marca lo mismo que hemos visto antes, el supply del operador de corto plazo en beneficio o en pérdida. En beneficio será de esta línea al alza, y lo tendremos de color verde cuando sea, bueno, pues un supply mayor en beneficio que en pérdidas, pero tampoco nada loco, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos este color anaranjado, ya sea al alza o a la baja, nos está marcando extremos de mercado, ¿no? Cuando el operador de corto plazo tiene todo su supply en profit, peligro porque probablemente venga una corrección. Y cuando también tiene la mayor parte de su supply en pérdidas, pues quizás sí que sean buenas zonas para empezar a incorporarnos al mercado, o como mínimo para hacerle un seguimiento, porque fíjate que los mínimos de ciclo, mínimos de una etapa muy similar que hemos comentado antes, mínimos del COVID, mínimos de mayo. Bueno, pues a pesar de los movimientos de caída que hemos visto estas últimas semanas, no hemos llegado a ese punto de máximo dolor para el operador de corto plazo, como sí que lo hicimos en la misma etapa que hemos comentado en el ciclo anterior. Así que bueno, creo que esto lo vamos a complementar muy bien con las siguientes gráficas, Sergio, pero por el momento todo apunta a que las siguientes semanas podríamos seguir retrocediendo hacia niveles por debajo de los $25.000. Pues ya que estamos hablando de zonas, Carlos, y ya que estamos viendo muchas métricas, muchos datos on-chain, quiero que nos muestres la mejor zona de compra de la historia según los datos on-chain, ¿eh? No lo dices tú, no lo digo yo, lo dicen los datos on-chain, y cuéntanos cuáles, que ya nos tienes expectantes. Pues mira, fíjate que esta gráfica yo creo que habla por sí sola. Y dices, hostia, a toro pasado, claro, pones estas líneas, al final es lo que hablamos aquí, ¿no? Esto es una nueva manera de analizar. Y entiendo que al principio cueste un poco entenderlo, pero cuando ya te metes y lo estudias, entiendes muy bien lo que hay. Y no deja de ser, pues, operadores, sentimientos y zonas técnicas. Fíjate que aquí tenemos estas líneas de color lila, nos han marcado las mejores zonas de compra de la historia de Bitcoin, que han sido los mínimos del año 2015, los mínimos también del 19, mínimos del COVID y los mínimos a partir de junio y antes de la salida de mínimos, ¿verdad? Después de la quiebra de FTX. Bien,
Pues vamos a ampliarlo un poquito más ya para que veamos mejor dónde nos encontramos. Y primero, estas tres líneas que tenemos, la línea de color roja es la que siempre hablamos aquí, que es el precio promedio del operador de corto plazo. Ya cuando lo perforamos a la baja, estuvimos comentando que empezábamos un nuevo proceso correctivo. Bien, y luego tenemos otro operador, que es el operador de largo plazo, que también tiene un precio promedio. Bueno, pues ese precio promedio del operador de largo plazo nos lo recoge con esta línea de color azul. Y luego, si recogemos el operador de largo y corto plazo, de todos los participantes de la cadena, los holders, operadores de corto plazo, etcétera, su precio promedio nos lo marca esta línea de color naranja. Bien, pues cuando el precio de Bitcoin está por debajo de todos estos modelos de precios promedios, son las mejores zonas de compra de Bitcoin. Y eso, pues bueno, la última vez lo dejamos atrás antes de la salida de mínimos. Y si ya pasamos a ampliar un poquito más, nos vamos a dar cuenta que ahora mismo nos está marcando o nos marcaría la mejor zona de compra por este modelo. Precios por debajo de esta línea de color naranja, niveles por debajo de los $20.000 serían las mejores zonas de compra si cogemos esta muestra. Claro, que hemos comentado que la verdad que nos ha dado muy buenos puntos de compra. Y ya para finalizar, esta gráfica es muy interesante, la hemos comentado en alguna que otra ocasión, es el NVT, que lo que hace es intentarnos dar un precio justo de Bitcoin. Es interesante porque recoge su capitalización de mercado, el valor de la red, y lo divide por un promedio móvil de 28 días en color verde, que serían la cantidad de transacciones, el valor de las transacciones de la red, y luego también lo mismo, pero por un periodo móvil de 90 días, que sería una media más lenta, ¿no? Digamos, si Bitcoin está subiendo y realmente no hay volumen en la red, probablemente estemos en una etapa de burbuja que vaya a corregir. Algo muy similar a lo que pasó por toda esta zona, que teníamos las medias muy por debajo del precio, o en el último repunte hacia máximos históricos, y todo lo contrario que sucedió en esta etapa. Fijaos, ¿no? Estamos comparando el ciclo actual con este, y lo que estaba pasando aquí era que el valor de la red estaba por encima de la cotización del Bitcoin. Por eso tuvimos un mercado más bien lateral alcista. Bueno, pues fíjate que ahora ya si ampliamos un poquito más, nos está marcando que el precio justo de Bitcoin en la media rápida serían los $18.000 aproximadamente, y en la media lenta, que es la media de 90 días, serían los 20.600. Normalmente tiende a ajustarse el precio con estas medias y normalmente suelen llegar a un punto intermedio. Así que bueno, por el momento todos los datos en cadena están apuntando a que probablemente acabaremos siguiendo con este proceso a la baja y viendo nuevos mínimos para mediados del mes de octubre o principios de noviembre. Bueno, pues pendientes del mercado cripto con mucha incertidumbre, también mucha incertidumbre a nivel geopolítico, a nivel macroeconómico, que bueno, pues poco a poco se va reflejando también en el mercado cripto. Eso sí, todavía llevamos una subida en torno al 60% en lo que va de año, que no está nada mal, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros y un saludo a todas las personas que nos siguen. Pues enseguida seguimos también con ellos, con más análisis, con más expertos y con más últimas horas. Vamos con una breve pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Office Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza, y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante,
Con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi Masterclass. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes, como siempre, de las últimas horas y en este caso vamos a contarles un nuevo ataque de Estados Unidos contra Rusia, un nuevo ataque contra Vladimir Putin. Hillary Clinton dice que Putin odia la democracia y que cree que va a interferir en las elecciones generales de 2024. Cree que el presidente ruso estará ansioso por interferir nuevamente en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos que tendrán lugar el próximo año. Durante una entrevista que concedió en la noche de ayer, la secretaria de Estado dijo que estaba segura de que Putin interfirió en las elecciones pasadas y que está segura de que está listo para sembrar la discordia durante el ciclo de votación para el próximo año. Cuando se le preguntó si la gente debería preocuparse por una posible interferencia política del Kremlin, dijo que los rusos han demostrado ser bastante hábiles para interferir y que si Putin tiene la oportunidad lo hará de nuevo. Apunta, entre otras cosas, con declaraciones desde luego muy duras, que su modus operandi es que odian la democracia y que sobre todo Putin odia particularmente a Occidente y especialmente a Estados Unidos. Clinton dijo que había estado bastante preocupada por la influencia de Putin durante varios años y además acusó al líder ruso de una estrategia para dañar y dividir a Estados Unidos desde dentro. La senadora también criticó a Putin por su invasión bárbara de Ucrania y acusó al gobernante ruso de conspirar para ampliar su alcance y restaurar el imperio ruso. Hay que recordar, bueno, tanto Hillary Clinton como Trump ya se enfrentaron en las elecciones hace unos años y en este caso está acusando a Putin de interferencia, pero cuando Trump hizo acusaciones de este tipo le imputan. Hillary Clinton ya no solo dice que está segura de que va a interferir este año, sino que está convencida de que las elecciones de 2020 también interfirieron tanto Putin como el Kremlin. Unas acusaciones que seguramente queden en vano, pero desde luego que es un nuevo ataque de Estados Unidos a Rusia. Nosotros seguimos pendientes del mercado cripto, de todas las cuestiones, de todas las últimas horas. Vamos, como siempre, con la entrevista de Criptonegocios. Ya de vuelta con los mejores expertos y ya contamos con Enrique Rivero, economista, Fernando Tres Palacios, experto en inteligencia artificial y en DeFi. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Muy encantado de estar por aquí otra vez. Un placer teneros por aquí en lo que viene a ser un déjà vu, un déjà vu. Michael Saylor sigue comprando Bitcoin, lo comentábamos al principio del programa, 4.554 Bitcoins más, le da igual que el mercado caiga. Bueno, le da absolutamente todo igual, no para de comprar Bitcoin, sigue confiando en su apuesta. No sé qué pensáis vosotros, la pregunta está en el aire: puerta grande o enfermería. Michael Saylor, término medio, no tiene y no va a tener, Enrique. Sí, parece que es el mejor ejemplo, ¿no?, de esa estrategia del que todo el mundo habla, ¿no? Ese famoso DCA de ir haciendo compras periódicas independientemente del precio del activo, ¿no? Y parece que Michael Saylor pues lo está llevando a rajatabla. Obviamente seguro que tendrá algún tipo de estrategia detrás, más allá de ese DCA, pero lo que sí que es cierto es que vamos viendo como prácticamente cada 2 meses o incluso menos va haciendo ese tipo de compras que, bueno, hay veces que hay gente que le sorprende, hay otra gente que no tanto, porque al final ya son muchas veces las que hemos leído este tipo de noticias. Pero bueno, en definitiva es un argumento más para ver que las grandes instituciones siguen confiando y que los grandes inversores también siguen confiando en estos activos, en este caso Bitcoin. De luego, Fernando, que Michael Saylor no duda, como dice Enrique, ese claro exponente de este famoso DCA, pero a pesar de las caídas, a pesar del bear market, sigue comprando, sigue acumulando y ojo, porque es una de las principales ballenas de Bitcoin cada vez con más diferencia. Por supuesto. A ver, creo que es importante entender, como decía Enrique, que lógicamente este tipo de compras tienen una estrategia detrás, ¿no? Entonces, mucha gente escucha que Michael Saylor está comprando y a veces deciden comprar. Y luego, al cabo de 6 meses, el mercado se desploma y dicen, ¿por qué compro este
señor? Bueno, pues a lo mejor este señor está comprando pensando en vender o en holdear 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que cada persona e instituciones tienen una estrategia completamente distinta detrás de este tipo de compras y el público en general pues no debe, en mi opinión, dejarse influenciar por este tipo de decisiones si no entienden perfectamente la estrategia que está detrás de estas compras. Ese es mi punto de vista. Hablando de estrategias, vamos a pasar de Bitcoin, de la estrategia de Michael Saylor, a la estrategia de los bancos centrales. Lo contábamos al principio, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, diciendo, bueno, pues que no va a ser nada parecido a Gran Hermano, pero enseguida vamos a mostrar este corte, enseguida quiero saber vuestra opinión, pero antes tenemos que hablar del fundador de Ethereum, de Vitalik Buterin, que dice que las CBDCs se están equivocando, que están yendo en la dirección incorrecta y que van a ser como una especie de puerta de entrada para los bancos centrales. Decía, además, Enrique, que es sorprendente que él al principio incluso confiaba en este proyecto de las CBDCs, de las monedas digitales de los bancos centrales, pero que todas estas promesas de utilizar la tecnología blockchain, bueno, pues que todo se ha ido al traste y que básicamente es una puerta de entrada para el control total por parte de los bancos centrales. Que lo diga una persona como Vitalik, que suele ser bastante ecuánime, no suele ser desde luego muy polémico con sus declaraciones, llama la atención. Sí, al final hay que tener en cuenta, ¿no?, que es precisamente eso lo que más llama la atención de la noticia, ¿no?, que es Vitalik Buterin, en este caso pues una de las personas más influyentes de todo el sector, la que está poniendo un poco esa nota de atención sobre las CBDCs. En este caso, obviamente, pues una noticia que gira en torno a la privacidad y hacia dónde se está moviendo pues la narrativa general de todo el tema de las CBDCs. Ya siempre ponemos el ejemplo de China y un caso extremo como el tema de poner caducidad al dinero, pero bueno, vamos viendo como en Europa también hay algunos aspectos que también empiezan a dar cierto miedo a la población general, ¿no? Ya más allá incluso de inversores en criptomonedas. Entonces, en este sentido, creo que Vitalik Buterin está poniendo pues ese punto de atención precisamente para que la gente no sé si para que la gente se empiece a preparar o simplemente para que aquellos que están tomando este tipo de decisiones sepan que quizá no es el camino correcto a la hora de sobre todo, que ese proyecto de CBDCs tenga una adopción rápida y que, y entre comillas, indolora, ¿no? Que al final la población ahora mismo, pues, leyendo todas las noticias que ve, asociándolo a cosas, pues, mal asociándolo a cosas negativas, pues, en definitiva hay un aura de miedo, ¿no?, sobre todo esto y con las noticias que nos llegan sobre las CBDCs, pues, aún más. Como bien decía Enrique, Fernando, en este caso la principal problemática o lo que más llama la atención es una persona como Vitalik Buterin que no suele meterse en líos, no suele meterse en charcos. Además, él mismo dice en la noticia pues que fue de hecho en una entrevista con la CNBC, decía pues que confiaba bastante en las CBDCs, que tenía al principio hasta cierto optimismo, pero que se están equivocando totalmente, que están yendo en la dirección incorrecta, pero también decía pues que quizás a su proyecto Ethereum no le haga tanto daño. No sé cómo valoras esta cuestión, Fernando. Sí, la verdad es que es un punto bastante interesante y, como dices, sorprende que una persona como Vitalik se moje, ¿no?, en este tipo de declaraciones, y si lo haces por algo. Yo lo dejo ahí. Como dice Quique, muchas noticias sobre el rumbo que están tomando ciertos países a la hora de decidir cómo van a montar estas CBDCs. Creo que hay diferentes modelos de cómo montar las CBDCs. Tenemos, por ejemplo, Ripple, XRP, que montaron su plataforma para CBDCs. Tenemos otros países que están desarrollando con otras tecnologías. Y habrá diferentes niveles de transparencia, de privacidad, y obviamente esto determinará digamos, la impresión que tendrán los usuarios sobre cada uno de estos CBDCs. O sea, eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y sobre tu pregunta específicamente de si esto afectará o no afectará, es importante entender que Ethereum, a diferencia de Bitcoin, se encuentra en Proof of Stake ahora mismo. Ya no está en Proof of Work. Para aquellos, que a lo mejor no están al tanto de la diferencia entre una y otra, Proof of Work al final, es el tema de utilizar minado para generar más monedas, en este caso de Ethereum, o tokens Ethereum, ¿vale? Y ahora mismo estamos en un Proof of Stake. Y lo que básicamente dice Vitalik es que estando en Proof of Stake, a largo plazo, la capacidad de los gobiernos de regular o de llegar a prohibir, ¿no?, Ethereum es mucho menor estando en Proof of Stake, ya que no hay una dependencia sobre infraestructuras de minado que serían mucho más fáciles de atacar por parte de un gobierno, si eso tiene sentido. Así que el comentario va un poco por ahí, por esa migración de Proof of Work a Proof of Stake.
Ya que estamos hablando de las CBDCs, vamos a rescatar el vídeo con el que abríamos el programa. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, le han preguntado por estas cuestiones, le han preguntado por la privacidad de las CBDCs, los datos que podrán recabar y también sobre cómo va a afectar al efectivo, si va a haber retirada del efectivo y sobre todo si va a haber anonimato. Escuchamos a la presidenta del Banco Central Europeo y enseguida lo comentamos. Logran, además de la protección de los datos personales, por supuesto, no un anonimato, pero sí los datos personales. Y si se consiguen evitar todas estas teorías de la conspiración que a su vez están surgiendo como si hubiera un gran hermano que va a controlar quién, cómo y cuándo compra cosas, bueno, pues entonces se conseguirá que sea un éxito. Así lo veo yo. Ahí escuchamos a Christine Lagarde que dice que, bueno, que si de alguna forma echan por tierra todas estas teorías conspiranoicas, para ellos será un éxito. No me ha gustado mucho a mí, Enrique, la cara que ha puesto cuando ha dicho lo de Gran Hermano, no sé si tú te fías. Sí, bueno, al final comparar una cosa, bueno, como sería tan importante como una moneda con el tema de Gran Hermano, la verdad que choca un poco, ¿no? Sobre todo, pues teniendo en cuenta quién es, pero la verdad que, bueno, pues todas las noticias que estaban llegando, por lo menos hasta ahora, todo indicaba precisamente que iba a ser eso, ¿no? Como un Gran Hermano. Entonces, bueno, todavía creo que tiene que salir muchas más veces para que realmente tranquilizar un poco a la población general y que realmente pues quiten de su cabeza la idea de que eso va a ser realmente como un Gran Hermano donde se pueda de alguna forma seguir todas las transacciones y bueno, que todos los movimientos sean 100% públicos, visibles. Fernando, esta comparativa más o menos acertada por parte de Christine Lagarde, porque sí que se ha hablado mucho de Gran Hermano, se ha hablado mucho del control social, como bien explicaba antes Enrique. En China con el yuan digital quizás está yendo a un extremo, quizás el euro digital, pues en este caso no sea tan invasivo, pero no sé hasta qué punto podemos valorar o podemos de alguna forma creernos las palabras de Christine Lagarde. Hombre, a ver, a mí me parece un poco... O sea, bueno, creo que la expresión que ha utilizado definitivamente no es la mejor o la más acertada, no hablando de un tema tan importante. Pero es que además me hace gracia porque si analizamos el sistema tradicional que tenemos actualmente, ya por parte de los bancos hay bastante control por parte de los movimientos de los usuarios. Y al final, la blockchain mal utilizada va a dar incluso más control, ya que la trazabilidad es perfecta y absoluta, ¿no? Entonces... Si a nivel regulatorio se permite que los bancos hagan uso de la blockchain para tener ese control que ya tienen actualmente, realmente las CBDC sería un paso atrás en cuanto a la privacidad de datos. Así que simplemente me parece graciosa la manera en la que toma la pregunta, porque definitivamente blockchain es un riesgo mal usada para la privacidad de los usuarios. Así que espero que esa no sea la dirección que tomen como en China las CBDCs, porque sería dar un paso para atrás. Un peligro, desde luego, la tecnología blockchain en la mano de los gobiernos, en la mano, en este caso, también de los bancos centrales, pero hay que decir que Christine Lagarde por lo menos ha dejado algo positivo. Ha dicho que por lo menos van a tardar 2 años en lanzar el euro digital. Otro de los protagonistas de esta semana, precisamente, hemos hablado de él hace apenas unos minutos, Vitalik Buterin, su proyecto Ethereum, bastante criticado, desde luego, una noticia un tanto sorprendente, JP Morgan criticando la actualización de Shanghái y diciendo, pues prácticamente como decía Fernando, ¿no?, que parece que está dando pasos para atrás, en este caso su proyecto, en este caso Ethereum, después de la actualización. No sé cómo valoras esta noticia, Enrique, y sobre todo sorprendente, ¿no?, que un banco como JP Morgan se meta en estas cuestiones. Bueno, yo creo que con la actualización quizás esperaba una explosión de todo el ecosistema, del precio y de todos los desarrollos que tiene alrededor, pero lo cierto es que Ethereum sigue creciendo, ¿no? Quizá no en TVL, quizá no en capitalización, pero al final es un poco la situación de mercado que tenemos. No podemos verlo ahora mismo directamente enfocado en el nivel de precios, obviamente, porque al final hemos visto como todo el mercado ha caído, pero en definitiva sí que vemos como sigue habiendo desarrollos, ¿no? Y sobre todo no debemos olvidar
que además de Ethereum tenemos todas las capas 2, ¿no? Que hay veces que se nos olvida, ¿no? Pero las capas 2 son precisamente eso, capas encima, que construidas encima de Ethereum, ¿no? Precisamente para que el funcionamiento sea mejor, más escalable y más barato, ¿no? Que de alguna forma, pues, está sobre el mismo paraguas, ¿no? En definitiva, esta noticia y este comentario, pues, sí, teniendo mucho cuidado de esa afirmación de JP Morgan, personalmente considero que es totalmente desacertada, precisamente por lo que comentamos, ¿no? Los TVLs se han mantenido, obviamente han tenido una corrección, pero creo que están volviendo a coger cierta carrerilla y que en definitiva pues todo el ecosistema sigue actualizándose y sigue avanzando. En este caso, Fernando, a la actualización de Cardano hace en torno a 1 año y pico, 2 años si no me equivoco, generó mucho FOMO, luego decepcionó, desilusionó un poquito y en este caso parece que JP Morgan va un poco por ahí, ¿no? Más que nada la decepción y en este caso la crítica ante, bueno, uno de los proyectos más importantes, sin duda, del panorama cripto. Sí, a ver, yo creo que también son comentarios que luego también se escalan o se magnifican. Es cierto que el número de usuarios ha caído, no sé si vi por ahí era un 20% menos de usuarios activos, un 12% menos de transacciones, algo así, pero creo que no hay que ser alarmistas, porque creo que tiene bastante sentido que si la mayor parte de los usuarios que utilizan cripto, lamentablemente están ahí por la especulación. Entonces, en el momento en el que tienes un mercado bajista, es normal que tengas menos usuarios, así de claro. Aquellos que estamos aquí por la tecnología nos enfocamos en otras métricas, como comentaba Quique, que es, oye, cuántos nuevos proyectos están desarrollándose. Estamos hablando de blockchains que continuamente se están expandiendo y están mejorando, y este es el caso. O sea, podemos ver Ethereum, como dice Quique, con múltiples LS2 que están saliendo, que de hecho las LS2 son de hecho el elemento de Ethereum que busca mejorar la posibilidad de la escalabilidad de Ethereum, haciendo mucho más rápida la red para que los usuarios que quieran realizar transacciones con ella puedan hacerlo de una manera mucho más rápida y mucho más barata, que era el problema principal que tenía Ethereum. Entonces, yo creo que estamos dando los pasos adecuados para llegar a ese punto en el que en el próximo bullrun la gente pueda utilizar Ethereum de una manera mucho más sencilla, mucho más barata y mucho más rápida. Entonces, yo no me preocuparía ahora mismo en mirar métricas de número de transacciones, mientras por otro lado haya proyectos que están desarrollando, la tecnología se siga mejorando y nos preparemos para, en el próximo bullrun, que el número de usuarios aumente y que la tecnología funcione mucho mejor. Ese es mi punto de vista. El que de momento parece que está preparado, Fernando, es el protagonista, bueno, de lo que llevamos de sección, lo que llevamos de entrevista. Estamos hablando mucho de Vitalik Buterin, normalmente hablamos mucho de Ethereum, o sea, hablamos mucho de Bitcoin. Hoy tenemos el foco puesto en Ethereum y en este caso unas supuestas ventas. Dicen que ha vendido hasta 400 Ethereum valorados en unos $632.000 en las últimas horas. En los últimos 10 días apuestan a una venta de 721 Ethereum. En este caso lo hizo en Kraken y en Coinbase. Y también 1.700 Ethereum, aproximadamente $2,78 millones. En este caso entre Bitstamp y Paxos. Harían un total de unos prácticamente 3.000 Ethereum en apenas 10 días, noticia, si es cierta, bastante preocupante, Enrique. No sé si es el típico food o en este caso si hay algún fundamento detrás de estas especulaciones. Bueno, yo personalmente creo que, un poco siguiendo con el comentario de Fernando, creo que es un poco alarmista pensar en que quizá ese movimiento puede causar food, ¿no? Al final, para los holdings que pueda tener Vitalik Buterin, ese movimiento prácticamente puede ser insignificante y si lo comparamos con el mercado a nivel de impacto, prácticamente no debería haber ningún tipo de impacto directamente en el precio. Otra cosa es que empecemos con esa campaña de food y bueno, pues ahí sí que pueda tener un poco más de desempeño en el mercado de Ethereum. Pero sí que es cierto que, bueno, o sea, a nivel personal, obviamente seguro que Vitalik está haciendo un montón de movimientos que no conocemos, ¿no? Al final esto ha saltado a la luz, no sabemos tampoco si es 100% real, por lo que, bueno, ahora mismo conociendo a Vitalik y cómo se ha ido moviendo en las redes sociales, sobre todo en este último año, me extrañaría que quizás en las próximas horas, si el rumor empieza a coger un poco más de fuerza, no saliera precisamente o a confirmarlo o a desmentirlo, ¿no? Pero a él le gusta mucho interactuar y sobre todo mostrar las transacciones y etcétera, ¿no? Entonces, personalmente espero ese movimiento por su parte y bueno, tanto si es verdad como si es mentira, realmente
no me preocuparía ni por el precio ni por el devenir o el desarrollo de su proyecto de Ethereum. ¿Qué opinas, Fernando? ¿Preocupantes estos movimientos, estos rumores? De momento, ¿tendría que salir de alguna forma a desmentir, a dar un poco de tranquilidad? A ver, yo creo que, nuevamente, haciendo hincapié en lo que comentaba aquí, que es completamente alarmista la noticia en mi punto de vista, y creo que hay que poner las cosas nuevamente o ver las cosas con objetividad. Entonces, el mercado actual o la capitalización de mercado ahora mismo de Ethereum creo que eran en torno a 190 billones de dólares. Estamos diciendo que Vitalik Buterin ha vendido 6 millones. Es cierto que hay gente que puede decir, está vendiendo sus Ethereum, no vaya a ser que venda todos. Bueno, yo dudo mucho que eso llegue a pasar. Eso puede ser lo que alguna gente piense y por eso les dé miedo. Pero, primero que nada, hay que ver todo, pues eso, de una manera objetiva. 190 billones, la capitalización de Ethereum, este tío vende 5, no va a haber impacto en precio. Luego, por otra parte, ¿cuánto es el holding total de Vitalik? Hay gente que dice que tiene unos 350 millones, 300 millones de dólares. Oye, si ha decidido vender 6 porque se quiere comprar una casa, no lo sé, me lo invento, pero me parece que la gente que a lo mejor no está tan a favor de cripto intenta utilizar este tipo de noticias sensacionalistas para generar miedo cuando muchos CEOs de empresas tienen holdings en acciones o en stocks y de vez en cuando las venden. Yo no veo noticias de empresa X, el CEO ha vendido X stocks o la empresa va a irse a la bancarrota. No pasa. Entonces, bueno, esta venta, no lo sé, oye, ojalá salga Vitalik y lo confirme o diga el porqué, pero a mí no me preocuparía en absoluto, en absoluto. Fue muchas noticias alarmistas que están saliendo en las últimas horas, en los últimos días y en los últimos meses, aprovechando también pues este mercado bajista y también pues que es un periodo de mucha incertidumbre. Nosotros os agradecemos, Enrique, Fernando, que pongáis un poquito de luz, un poco de calma y de mesura en este momento todavía complicado para el mercado cripto, pero seguro que llegarán cosas mucho mejores. Un placer, como siempre, chicos, teneros por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Placer, como siempre. Nosotros nos despedimos, mañana volvemos en el mismo sitio, a la misma hora, para contarles, para actualizar todo lo que sucede en el mercado cripto aquí, Negocios Televisión. Muchas gracias, buenas tardes y buenos profits.